Las costumbres griegas y orientales penetran en Roma. La conquista puso a los romanos en contacto con la cultura helenística o greco-oriental, cuyas costumbres y cuyas ideas hicieron degenerar la vieja cultura romana, basada en la honradez, en el patriotismo y en el respeto a las tradiciones. Los romanos, a su vez, vivían en el Oriente, sumidos entre pueblos de costumbres y de ideas completamente diversas a las suyas. Se desarrollaron el amor al lujo y el afán de riquezas. Las supersticiones orientales también penetran en Roma. Bajo la influencia griega, los romanos comienzan a aficionarse a la vida intelectual, abandonando su antigua despreocupación por las cosas del espíritu. Los filósofos griegos se instalan en Roma, mientras los jóvenes romanos van a las universidades y a las escuelas a estudiar, todo lo cual desarrolló en muchos de ellos el escepticismo religioso y la impiedad. Progresos intelectuales y artísticos bajo la República. Los romanos olvidaron casi todos sus antiguos escritos, salvo la ley de las 12 tablas. Para ellos la literatura latina comienza en el siglo III a.C. como una literatura greco-latina. El primer poeta conocido en lengua latina es Livio Andrónico, un liberto griego que tradujo en latín para los estudiantes de Roma la Odisea y algunas tragedias, abriendo hacia los romanos el horizonte literario, siglo III a.C. Diferencias sociales de las conquistas. La clase campesina se convierte en proletariado. Se forma una clase capitalista o plutocracia. La aristocracia, orden senatorial, monopoliza el gobierno y las tierras. ¿Por qué el régimen de la ciudad ya no sirve para gobernar un imperio? Roma había empezado como una pequeña polis, una ciudad-estado, de la manera de las de Grecia, con sus magistrados, cónsules, pretones, cuestores, etc., su consejo de ancianos, el senado, y su asamblea, los comicios. Pero la conquista, al acrecentar territorialmente a Roma, demostró la insuficiencia de estas instituciones para gobernar un gran estado territorial. De aquí la creación de los procónsules para el gobierno de las provincias, de aquí también la transformación del ejército. Los comandos hubieron de ser confiados no ya a los cónsules, sino a generales de profesión que pagaban la adhesión de sus tropas con el despojo de los vencidos, a fin de hacerlas intervenir a favor de sus ambiciones políticas. Para lograr éxito en las luchas políticas que ensangrentaron los últimos tiempos de la República, fue necesario disponer de dinero y de soldados. Si el régimen de la ciudad no respondía a las necesidades del gobierno de un verdadero imperio, solo dos soluciones habían podido adoptarse: o se establecía un sistema representativo con diputados de todas las provincias, o se fundaba un poder personal, es decir, una monarquía. Guerras civiles y fin de la República. Los gracos intentaron reformas, pero son vencidos por la oligarquía. La clase ecuestre no podía perdonar ni aceptar su exclusión del gobierno, y por esto, cada vez que se trate de realizar reformas políticas, hará alianza con el Partido Popular. En cambio, como la clase rica desconfiará de las reformas sociales,
y se unirá al orden senatorial en contra de los demócratas.